Voy a compartir, voy a compartir un momento las diapositivas. Aquí están. Listo, así lo pueden ver todos, ¿verdad? Sí, Ángela, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, chicos, buenos días con todas y todos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión del día de hoy, jueves 26 de junio. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, a la primera clase, hemos visto todo lo que es, bueno, el resumen ejecutivo, básicamente. Hemos visto todo el tema de la justificación, lo que es el árbol de problemas. Hemos visto todo el tema de los beneficiarios, que hicimos la herramienta de identificación de capacidades y oportunidades. También hemos visto todo el tema de los objetivos, el marco lógico, pero solamente nos centramos en las columnas 1 y 5, que es todo el tema de la jerarquía de objetivos y el tema de supuestos. Entonces, según el cronograma que usted siempre ha edificado, la sesión de hoy vamos a ver todo el tema de lo que es el plan de trabajo, actividades y cronograma. No obstante, antes de tocar esto, quería hacer un pequeño recordatorio de lo que significó el marco lógico, ya que desde ahí, desde esta herramienta, es que comienzan a salir justamente cuáles son las acciones o las actividades que se van a realizar en el marco del proyecto. En ese sentido, como conocimos la semana pasada, el sábado pasado, el marco lógico es un instrumento que se emplea principalmente en la etapa de diseño, monitoreo y evaluación de un proyecto de desarrollo. Es como les dije, es como nuestra pequeña Biblia de todo lo que es la implementación del proyecto. O sea, en cualquier persona externa que quiera conocer sobre el proyecto desde una mirada un poco más técnica, se podría decir, no, siempre nos va a pedir el marco lógico, porque es una manera, es una herramienta en la que se resume todo lo que se piensa hacer con la intervención, incluidas las actividades mismas. Entonces también ahí se encuentran, por lo cual es mucho más sencillo tener esta herramienta como un resumen al momento de querer presentar nuestro proyecto, ¿no? Sobre todo especialmente a los temas de financiadores y demás, que son los que conocen técnicamente esta herramienta, ¿no? Luego, permite elaborar de manera coherente y articulada los componentes centrales que configuran las acciones del proyecto. Estos componentes son ubicados, ¿no?, en una matriz conformada por 5 columnas. La primera es la jerarquía de objetivos, que es donde se plantean los cambios y los medios, que es lo que vimos la semana pasada. La columna 2, que es las metas, los logros cuantificables. La columna 3, que son los indicadores, las unidades de medida. Y la columna 4, que son las fuentes de verificación, que son los espacios en donde se recogerá la información señalada por indicador. Esos 3 puntos, el 2, el 3 y el 4, lo tocamos en la siguiente clase cuando hablamos de todo el tema del plan de monitoreo y evaluación. Y la columna 5, que también la vimos la semana pasada, que es el tema relacionado con supuestos, ¿no? Que son aspectos fuera del control del proyecto y que afectan su viabilidad. Como ya nos dimos cuenta el sábado pasado, sin los supuestos, la sumatoria de mi jerarquía de objetivo, de mi acción, ¿no?, de todo del resultado, más el supuesto, ambos en conjunto van a hacer que yo cumpla con el resultado definido. Esta es la matriz de marco lógico, ¿no? Tiene dos lógicas, como vimos la clase pasada, tiene la lógica vertical y la lógica horizontal. En el caso de la lógica vertical, que es básicamente la columna de jerarquía de objetivos, es donde vamos a poder mostrar lo que es nuestra jerarquía de cambios. ¿Sí? La propuesta de cambio, que va siempre desde lo general hasta lo más abstracto. En ese sentido, por eso que el fin es nuestro objetivo de desarrollo. Como lo recuerdan, el fin es el que no va necesariamente tener como, está bajo nuestro control, por lo cual no va a tener, por ejemplo, ni metas, ni indicadores, ni fuentes de verificación, porque es algo a lo que nosotros buscamos contribuir con el proyecto. En ese sentido, no está bajo nuestro control, pero nosotros buscamos contribuir hacia eso. Por el otro lado, el propósito y los resultados sí están bajo nuestro control, que el propósito vendría a ser como el objetivo general del proyecto y los resultados vendrían a ser como los objetivos específicos. Entonces, ellos sí están bajo el control de nuestro proyecto. Entonces, sí o sí, vamos a tener que hacer todo lo posible para justamente conseguir esos objetivos. Y luego vienen justamente pues las acciones que en conjunto vamos a implementar en campo que nos van a ayudar a conseguir ese resultado y ese propósito. Aquí es importante señalar que las acciones son las actividades tangibles que vamos a poder ver, se podría decir de una manera. O sea, son las que vamos a desarrollar estrictamente, las que vamos a implementar, ¿sí? Y que en su conjunto, después de implementarlas todas, nos debería ayudar a conseguir los objetivos, los objetivos, tanto el general como el específico, es decir, el propósito y el resultado de la intervención, del proyecto. Sin embargo, como les comenté en la clase pasada, suele pasar que por más que tú desarrolles todas las acciones en el tiempo señalado, en el lugar preciso, no efectivamente que hayas tenido todo, por ejemplo, haces un taller de asistencia técnica y hayas tenido absolutamente a todos ahí
que hayan asistido toda tu comunidad, que se haya hecho, no sé, pues el plan piloto en el tema de una siembra, del uso de una tecnología específica. Puede ser que hayas hecho todas las acciones correctamente, se podría decir, y que a pesar de ello no hayas necesariamente llegado al objetivo específico o incluso, mejor dicho, el objetivo general, que suele ser el más complicado de abordar casi siempre. Entonces, eso suele pasar porque normalmente no hemos contado con supuestos que nos podrían ayudar a justamente confirmar esta teoría de cambio. Recordemos que el marco lógico o esta es como una apuesta, es una hipótesis de acción. Nosotros estamos apostando porque el conjunto de estas acciones me ayuden a cumplir estos resultados y el conjunto de estos resultados me ayuden a cumplir mi propósito, para que así yo pueda contribuir al fin. Esa es más o menos la lógica de causalidad, la lógica interrelacional entre uno y otro. Esa es más o menos la lógica vertical, que siempre va de lo específico a lo general o de lo general a lo abstracto. Y luego tenemos la lógica horizontal, que es explique y comprueba justamente cómo estos cambios es que se han dado o cómo es que yo los puedo ver en la realidad efectivamente. En ese sentido están las metas, por ejemplo, yo digo que voy a mejorar o reducir el, el nivel de pobreza en la zona, bueno, esto es a nivel de política pública, no es de fin acá, pero por ejemplo, yo voy a mejorar la cadena productiva de la papa en el Valle del Tambo, como vimos el ejemplo la semana pasada. Mi meta, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que implica, no? Justamente, ¿qué es lo que implica que yo mejore la calidad de la papa en el Valle del Tambo? O sea, ¿qué significa que yo mejore la calidad? Entonces, a eso lo voy a definir en la meta, ¿sí? Y mi indicador me va a ayudar a mí a medir esa meta. Mi fuente de verificación me va a ayudar a justamente comprobar o tener la evidencia que me diga a mí que efectivamente se ha cumplido esa meta de esa manera. Entonces, esos tres vamos a tocarlo con mucho más detalle en la siguiente clase, pero igual como para más o menos entender que la lógica horizontal lo que busca es comprobar que el resultado, que los objetivos se hayan cumplido. Eso es lo que básicamente es lo que trata de ver la lógica horizontal. Luego, aquí, como vimos la causalidad que les he explicado hace un ratito, es como si desarrollamos las opciones, lo más como consecuencia vamos a obtener los resultados. Si logramos los resultados, como consecuencia vamos a obtener el propósito. Y si logramos el propósito, vamos a contribuir al logro del fin, que es más o menos lo que les estaba explicando hace un ratito. Entonces, eso ha sido como un pequeño como refresh de lo que vimos la semana pasada porque nos va a ayudar de una otra manera a lo que vamos a ver en esta. La clase de hoy en verdad es bastante específica según el cronograma que planeamos con el equipo de JPAR. Es solamente relacionado a lo que es el plan de trabajo de actividades de cómo conseguirlo y lo relacionado a la plan de actividades en materia de cronograma también, ¿no? Entonces es como si estuviéramos cogiendo una partecita del marco lógico que hemos visto. Es como si estuviéramos cogiendo la partecita, perdónenme. Es como si estuviéramos cogiendo la partecita de acciones y las vamos a poner justamente en una matriz en el tiempo y ver cuáles son aquellos detalles que cada una de las acciones deberían contener o tener para que nos ayude justamente también a monitorear el tema de las acciones en el tiempo. Entonces, la clase de hoy, en verdad, como les decía, es muy específica, es una herramienta muy sencilla que es el plan de trabajo. Y ahí lo ideal es que más bien pasemos rápido a una ronda de preguntas en el que no solamente esperamos resolver las dudas de esta clase, sino sobre todo las que quedaron en la clase pasada. Yo estuve como paseando en varias de las salas de reuniones que estuvieron la semana pasada. Me quedé más o menos como hasta las 12, 12:30, entré a cada una y me pude dar cuenta que en muchas de estas salas todavía no se tenía claro o todavía no se había tenido contacto con la comunidad. Entonces no podían avanzar muy bien con el árbol de problemas y con el marco lógico. Entiendo que en esta semana ya lo han podido hacer muchos de ustedes, entonces sé que tienen mucha información nueva. Entonces lo que vamos a poder hacer si es que terminamos un poco más temprano, que es lo planeado, o sea, de este punto de la parte de la sesión teórica, es que pasemos también a una ronda de preguntas en las que ustedes ya nos vayan contando tal vez un poco más de casos específicos, de qué es lo que han podido justamente pues encontrar durante esta semana en el que ustedes han venido diseñando, se podría decir, el proyecto y han venido utilizando todo el tema justamente pues, ¿no? Del árbol de problemas, del marco lógico y demás. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el capítulo 5, que es el plan de trabajo, las actividades. Eso quiere decir cómo vamos a conseguir justamente cumplir con los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, perdón. Sí, bueno, ya. Entonces, todas las actividades se van a formular en base a los resultados planteados que tenemos. Si cada uno de los resultados se va a detallar unas actividades para ver cómo este resultado se va a lograr y cómo esas se van a llevar a cabo.
Cada una de estas actividades, lo ideal es que respondan preguntas como dónde se van a hacer, cuándo se van a realizar, cómo se van a realizar y en cuánto tiempo se van a realizar. Sí, recordemos, como les mencioné hace un ratito, que la parte de actividades son las cosas mucho más tangibles, las cosas que sí o sí ustedes van a desarrollar en campo, lo que a ustedes les va a permitir justamente poder identificar cuáles son aquellos recursos que van a necesitar, tanto económicos, de recursos humanos y demás, para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Sí? Dentro de todas las actividades formuladas, se deben plantear actividades que desarrollen el enfoque de género, sostenibilidad e interculturalidad y se deben nombrar en el resumen ejecutivo también. Identificación de actividades o acciones. Las acciones o actividades son los principales medios que nos permiten asegurar los resultados del proyecto. Nos indica cómo se va a desarrollar el proyecto en el tiempo y cuál es el tipo de recursos humanos y de materiales que se van a necesitar para lograr justamente la implementación de cada una de estas actividades y por ende los resultados del proyecto. Es necesario siempre formular un conjunto de actividades por cada resultado definido. ¿Sí? Estas deben ser suficientes para generar su cumplimiento. Las actividades planteadas a este nivel son el insumo fundamental para la elaboración del presupuesto del proyecto, que lo vamos a ver creo en la última sesión, si mal no me equivoco. ¿Sí? Entonces es muy necesario que pongamos absolutamente todas las actividades que creemos nosotros necesarias para cumplir ese resultado. O sea, por ejemplo, tenemos un resultado que habla específicamente sobre el tema de tecnológico, ¿ya? Sobre el tema tecnológico. Entonces vamos a tener actividades como compra de tecnología, identificación de quienes la ven, o sea, vamos a tener un montón de actividades por más específicas que sean, que en su conjunto nos van a ayudar a cumplir ese resultado. Entonces, es importante que en esta parte del diseño de su proyecto, ustedes hagan una lluvia de ideas con absolutamente todas las actividades que ustedes conozcan o que creen que se nos ayudarían a cumplir cada uno de los resultados. Y pueden ser que muchas de esas actividades sean transversales a más de un resultado, pero la vamos a colocar debajo de uno que es en la que se podría decir en la que más aporta, pero asimismo lo vamos a señalar para entender que también nos ayuda al cumplimiento de otras actividades. Y es justamente lo que vamos a ver más adelante cuando identifiquemos lo que son las líneas de acción, que es una metodología o una herramienta que también nos ayuda a identificar cuáles son las líneas de acción, las estrategias que nuestra intervención va a tratar. Sí, ahorita vamos a ese tema. Entonces, esas son las acciones y actividades. Luego tenemos toda la que es la matriz de marco lógico para la identificación, se podría decir, de las actividades. Si se dan cuenta, la matriz es muy parecida a la que ya hemos desarrollado, solamente que vamos a tener las actividades debajo. Aquí, en verdad, he puesto esta matriz grande simplemente para que nos demos cuenta en que está, bueno, el fin, el propósito, el resultado. Está el resultado 1, el resultado 2 y el resultado 3. Y abajo, para que se den cuenta un poco, el tema de la numeración, en el que están las actividades 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y de ahí pasamos a la actividad 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y así la actividad 3.1, 3.2. Esto en verdad ha sido como para mostrarles, esta es como una plantilla que ustedes también van a tener cuando les compartan las presentaciones y que ustedes van a poder adaptar a lo de su proyecto. Entonces es una plantilla en que nos va a ayudar a tener el fin identificado, el propósito, el resultado y las actividades que engloban cada uno de los resultados. Aquí hay dos maneras de plasmar la matriz. En poner los resultados así como están aquí todos juntos y debajo las actividades por código. Hola, ¿crees que podamos apagar los micros, porfis? Ay, muchas gracias. Se escuchó como una moto de fondo, entonces. Listo. Como les decía, entonces estas son las actividades que vamos a tener, entonces vamos a poderlas identificar. Hay dos maneras, como les comentaba. Podemos poner resultado actividades, que normalmente para el esquema es, para nosotros, cuando nosotros lo elaboramos es mucho más sencillo tener el resultado y el costado de sus actividades o debajo de sus actividades. Sin embargo, al momento de presentarlo, finalmente sí es importante que vayan las tres, o sea, como matriz, que vayan los resultados primero y las actividades después, para que justamente puedas preservar la lógica de jerarquía de objetivos, la lógica vertical, la jerarquía de objetivos. Entonces, por eso es importante que siempre le pongamos un código a nuestras actividades para que podamos identificar claramente a qué resultado es el que aporta dicha actividad. En verdad, la codificación más sencilla es esta, pues, ¿no? Resultado 1, 2, 3, actividad 1.1, que corresponde al resultado 1.1, actividad 2.5, que corresponde al resultado 2, y así sucesivamente. Luego está el plan de trabajo, que es lo relacionado a las actividades.
En la matriz de arriba se podría decir que es como la matriz de marco lógico un poco más completa. En la clase pasada solamente lo vimos hasta nivel de resultados con un ejemplo claro. Entonces, en este caso, lo que se ha agregado es el tema de las actividades. Pero ahora vamos a pasar a la herramienta general que es el plan de trabajo. El plan de trabajo también suele ser... a ver, Natalie, ¿los indicadores son un resultado obtenido? No, los indicadores nos ayudan a medir el resultado obtenido. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con mucho más detalle en la siguiente clase, pero es eso. Luego estoy viendo que alguien quiere levantar la mano, me pareció. No me pareció, ¿verdad? Guadalupe, ¿me confirmas, porfis? No, no hay nadie No levantando hay la nadie, mano. ¿no? Ah, ya, me pareció. Ya, listo. Entonces, es diferente. ¿Ya? Lo que nos hacen los indicadores, lo que nos hacen las metas, vamos a pasar un ratito a la anterior diapositiva. Como les expliqué, las metas es la manera en la que yo voy a medir el propósito, los resultados y las actividades. Por ejemplo, las metas a nivel de actividades es, voy a realizar talleres de asistencia técnica a la comunidad. Me estoy poniendo un ejemplo grande. Ya, la meta es cuántos talleres yo voy a realizar. Voy a hacer 5, voy a hacer 2, voy a hacer 3. En el caso de los indicadores, por ejemplo, va a ser cantidad de talleres de asistencia técnica que he hecho. Y también puede ser que mi meta es no solamente la cantidad de talleres que yo he realizado, sino que al menos consiga que el 70% de las personas programadas asistan. Entonces mi indicador va a ser 2 indicadores en este caso, va a ser cantidad de talleres ejecutados, pero también va a ser cantidad de personas que asistieron. Mi fuente de verificación en uno van a ser mi fuente de verificación, pueden ser tal vez las presentaciones que hice para el taller de asistencia técnica, puede ser que tenga fotografías de la asistencia técnica que se realizó, entonces yo así voy a poder como verificar que efectivamente se realizaron las asistencias técnicas. Y a nivel de asistencia, tal vez mi medio de verificación ahí va a ser justamente la lista de asistencia técnica que se tuvo. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos la lógica a nivel de actividades, ¿no? O sea, la meta, el indicador, la fuente de verificación, la lógica horizontal, lo que nos ayuda es a medir o a comprobar que efectivamente se ejecutaron las actividades, en este caso específico que estamos viendo el día de hoy, pero que también se cumplieron los resultados y el propósito. Los supuestos son los que nos ayudan, son aquellas cosas que están fuera de nuestro control, ¿ya? Los supuestos son, por ejemplo, en el caso de actividad, siguiendo el mismo ejemplo, es que la comunidad tenga la disposición y disponibilidad de asistir a los talleres de asistencia técnica. Eso está fuera de nuestro control. Nosotros podemos hacer un montón de actividades de sensibilización, de comunicación, de convocatoria para que asistan, pero si ellos no tienen el tiempo, la disponibilidad para asistir y tampoco tienen la disposición para, ¿no? Quieren ir, no les interesa mucho el tema, entonces por más que yo haga muchas campañas de sensibilización, comunicación para motivarlos a asistir, no va a ser, no van a ir. Entonces, uno de mis indicadores, o en general toda mi actividad, no se podría dar si es que la gente no asiste. Entonces, esos son los supuestos. Los supuestos son aquellas condiciones que están fuera de nuestro control, ¿sí? Fuera de nuestro control, que a nosotros, junto con la realización de la actividad, más la ejecución de este supuesto, que no está bajo nuestro control, pero que normalmente se suelen dar en la realidad, la suma de ambos va a hacer que yo cumpla recién con mi objetivo, ya o con mi actividad en este caso específico. Luego, los indicadores necesariamente tienen que ser cuantitativos. La mayoría de indicadores sí, sobre todo a nivel de actividades, tienen que ser cuantitativos. A nivel de resultados podríamos hablar de algunos indicadores cualitativos, pero siempre y cuando definamos cómo se va a medir. O sea, ahí, si me podrías dar un ejemplo, te podría ayudar un poco mejor. Pero lo podemos ver ahorita si quieres, Marcelo, o lo podemos ver en la ronda de preguntas, no hay ningún problema, pero normalmente tienen que ser indicadores cuantitativos para que los puedas medir y puedas demostrar que justamente lo has hecho. Especialmente en el lado de actividades, casi todo siempre va a ser medible. En el caso de resultados, también tienen que ser medibles, solamente que la manera de medirlos, creo que eso es lo correcto. La manera de medir los indicadores puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Ya la manera en la que yo voy a medir ese indicador, pero normalmente todos los indicadores siempre tienen que ser medibles, entonces tienen que ser de una u otra manera cuantitativos o numéricos, por así decirlo. Ya, perfecto. Claro, depende de cómo los midas, a eso justamente lo que está diciéndole. Por eso necesitaría tal vez un ejemplo para que me aclares más a qué te refieres con cualitativo, con indicador cualitativo. Porque normalmente para mí lo cualitativo es una manera de medir, ¿ya? O sea, tú tienes fuentes de verificación y tienes metodologías quantis y qualis para medir indicadores. Entonces, no sé si necesariamente a qué te refieres con indicador. Si Juan o Marcelo, alguno de los dos que está preguntando esto, me lo podría dar el ejemplo. Igual esto lo vamos a ver a detalle en la siguiente clase, pero si tal vez alguno de los dos quisiera darme un ejemplo concreto para más o menos entenderle a qué se refieren con indicadores cualitativos, sería genial.
O tal vez lo dejamos para la ronda de preguntas. Sí, genial. Entonces vamos continuando, pero más o menos eso. Igual el detalle, como les digo, de indicadores, metas, medios de verificación, lo vamos a ver en la siguiente clase cuando desarrollemos el plan de monitoreo y evaluación. Listo. Entonces regresamos al plan de trabajo, que es el tema de las actividades, ¿sí? Entonces el plan de trabajo, ahí lo que vamos a pasar, vamos a tener de todo un poco, ¿ya? Entonces vamos a tener como la actividad, que es el 1.1, y también ahí vamos a comenzar ya a colocar subactividades. O sea, recordemos como lo mencionamos en la clase pasada, que las actividades, o sea, va a llegar un momento en que cuando ustedes hagan su lluvia de ideas para todas las actividades, ¿sí? Ustedes cuando hagan la lluvia de ideas para todas las actividades, van a ver actividades que alimentan a las otras. Entonces, esas actividades ya no se van a considerar actividades, sino van a ser subactividades. ¿No? Por ejemplo, yo tengo la actividad grande que es generar un taller de asistencia técnica, pero voy a tener actividades, subactividades que me van a ayudar a que yo pueda hacer eso y que también es importante que yo las tenga mapeadas, porque recordemos que en el plan de trabajo va a tener que ir lo más específico posible y lo que nos va a ayudar a nosotros en el tiempo a implementar correctamente el proyecto. Entonces ahí tiene que ir un detalle, un nivel de detalle que nos ayude a nosotros a hacerle seguimiento al proyecto, que nos genere a nosotros alertas para darnos cuenta que esa actividad realmente, por ejemplo, no la vamos a lograr en la fecha en la que estábamos diciendo. ¿No? Por ejemplo, tengo una actividad, lo importante es que siempre se coloque el responsable. Nosotros vamos a tener un equipo en el proyecto, ¿no? Va a estar ahí conformado por el jefe de proyecto, que normalmente siempre hay, un asistente de monitoreo de evaluación, en comunicaciones, dependiendo de cómo ustedes vayan a organizar el equipo de trabajo, ¿sí? Del proyecto, pero normalmente cada una de las actividades siempre tiene que ir con un responsable al lado. O sea, ¿quién es el encargado como el líder de la ejecución de esa actividad? Por más que lo haga más de uno, ¿ya? Por más que lo termine haciendo como 3 personas del equipo juntas, siempre tiene que haber un responsable, o sea, como el líder de la actividad, el que se va a hacer responsable de que esa actividad se dé en el tiempo. Luego, lo ideal es que se ponga una fecha de ejecución. ¿Cuándo es que se tenga programado en el tiempo esa actividad? Esa actividad la tengo programado para marzo del 2022, la tengo programado para julio 2022, la tengo para ahora, nada más para septiembre 2021. Entonces, ahí identificar claramente cuándo es que se da esta actividad. ¿Cuánto es que va a durar esta actividad? ¿Ya? Entonces, ahí en la duración de la actividad tenemos que completar, tenemos que poner el tiempo de que va a durar la ejecución de todas las subactividades, porque puede ser que una actividad, la actividad del taller de asistencia técnica, sea solamente el 5 de septiembre de 2021, pero en verdad las subactividades comienzan desde julio, porque tengo que organizar el taller, conseguir a los expositores, elaborar las presentaciones, o sea, tengo que hacer muchas más cosas que implican que la duración en verdad no solamente es que sea un día, eso está en la fecha de ejecución, que solamente dura este día. En la duración es todo lo que me va a llevar a cabo el conseguir esa actividad. Entonces es importante siempre que también tengamos mapeado bien en claro la duración de la actividad, porque así también nos ayuda a mostrar, como vamos a ver en el siguiente punto del cronograma, también qué actividad depende de cuál, porque también es otra cosa que es importante señalar. Hay actividades que se concatenan unas con otras. Si no hago la 1, no voy a poder hacer la 2, si no hago la 2, no voy a poder hacer la 3. Hay otros casos en el que cada actividad avanza por sí sola. Puedo hacerlas de manera paralela, una no contribuye a la otra, si me retraso en una, no significa necesariamente que me retrase en la otra, pero hay otras actividades que sí, hay actividades que si yo no hago la una, en verdad no puedo hacer ni la dos ni la tres. Por ejemplo, cuando suelen ser temas de permiso, ¿no? Gestionar algún tipo de permiso con la municipalidad. Entonces, si yo no tengo no puedo gestionar el permiso con la municipalidad para el desarrollo de la intervención, por ejemplo, no puedo hacer el resto de actividades porque sin permiso no puedo funcionar. Entonces, ahí va a haber un pequeño problema. Entonces, también es importante identificar cuáles son las actividades que se concatenan una con otras. Y luego tenemos en verdad el lugar de ejecución, es que en dónde se va a plantear esa actividad. Eso normalmente suele ser cuando tenemos actividades que engloban más de una comunidad o más de un grupo de trabajo incluso, ¿no? Entonces ahí es importante siempre adecuarlo. Si en nuestro proyecto se va a desarrollar específicamente en un solo espacio geográfico, incluso de manera tan detallada como una sola comunidad, tal vez ya no es necesario esta línea hacer la aclaración, o sea, tener el detalle de esto porque va a ser muy repetitivo, pero si es que se va a ejecutar en más de unas 2 comunidades en un mismo distrito, por ejemplo, sí sería importante que lo identificáramos. Luego, ahora vamos a ver todo el tema de lo que son las líneas de acción o estrategias de intervención. Ya, al nivel de proyectos de desarrollo, debemos definir y elegir racionalmente determinadas líneas de acción o estrategias de intervención, que nos permitirán organizar y orientar y dar un sentido de unidad a un conjunto de actividades hacia el logro de determinados objetivos. Las líneas de acción, ¿sí? Las organizaciones cuando suelen trabajar para el desarrollo dividen su trabajo de acuerdo a líneas de acción, ¿ya? Lo que hace que enfoquen un poquito su percepción de lo que quieren lograr del cambio
y cómo es que lo van a lograr. ¿Sí? No es suficiente tener como un listado de actividades de acuerdo a los resultados, ¿no? Como depende del marco lógico, como lo hemos visto. Esto, lo ideal es que estos se ubiquen dentro de una línea, dentro de una estrategia, ¿no? Dentro de una línea de acción que garantice la solución de un problema identificado, ¿no? Es importante que no confundamos línea de acción con el tema del proyecto, es decir, con proyectos productivos, género, salud o educación. No es lo mismo, no es la temática. La línea de acción es el cómo, cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar o cuál es la estrategia que va a utilizar la intervención para conseguir para conseguir esos resultados. ¿Sí? Entonces, aluden acciones de gran envergadura que atraviesan dichos temas. Entonces, difusión, capacitación, asesoría, promoción, relaciones interinstitucionales. Al diseñar una línea de acción, esta debe ser coherente con el problema identificado en el diagnóstico, con el propósito y los resultados del proyecto. ¿Qué es una línea de acción? ¿Ya? Una línea de acción debe tener correspondencia directa con uno o varios resultados del objetivo o marco lógico. Deben agrupar a todas las acciones previstas en el marco lógico, es decir, bajo una línea de acción, ¿sí? Deben estar todas las acciones referidas a esa estrategia y que correspondan a un resultado del marco lógico. ¿Por qué es importante esa línea de acción para implementar el proyecto? Es una pregunta orientadora. Y luego, ¿cómo implementaría esa línea de acción? Los procedimientos, pasos que se deben enseñar para lograr la eficacia del conjunto de acciones propuestas para el proyecto. Aquí uno de los ejemplos más claros, y sí, acá lo pusimos, que es otro ejemplo no relacionado mucho con el tema de infraestructura, pero es principales problemas a enfrentar, que son inadecuadas condiciones para el desarrollo integral de niñas y niños menores de 3 años en situación de riesgo de la comunidad. El objetivo general del proyecto es que las niñas y niños menores de 3 años en situaciones de riesgo accedan a condiciones favorables para su desarrollo integral. Los objetivos específicos del proyecto es que las niñas y niños estén atendidos por el programa Han mejorado su desarrollo integral, salud, alimentación y estimulación. El programa amplía también la cobertura de atención, ¿no? Focalizando territorios de forma objetiva y veraz. Las familias fortalecen su cultura de crianza e incorporan la propuesta del programa. Y la comunidad organizada comprometida participa activamente en la gestión del programa para la atención integral de esto. Esto ha sido un ejemplo que se utilizó no solamente para, no es un proyecto que solamente tiene un objetivo específico, acá el objetivo en verdad también del proyecto es hacer incidencia en el programa y buscar la sostenibilidad del mismo. Por eso no solamente se enfoca en que los niños y niñas como que mejoren su desarrollo integral, sino que también que el programa sea sostenible en el tiempo, ¿no? Por eso es que se habla mucho de la intervención, que fortalecen la propuesta, que mejoran. Es una intervención que aprende de la acción, ¿no? O sea, lo va mejorando constantemente. Y sus principales líneas de acción, justamente por eso, es que son investigación, información, comunicación y capacitación, y la coordinación interinstitucional también. Acá otro ejemplo que, ay, perdón, acá otro ejemplo que podemos tocar es el que normalmente se suele dar en muchos de los proyectos de desarrollo productivo, que es el proyecto, en este caso, de asistencias técnicas, ¿no? Normalmente para el tema de desarrollo productivo se suele hacer mucha transferencia de conocimiento. Entonces, puede ser que en el caso de las actividades, por ejemplo, regresando para aquí, en esta parte, pueden ser que en las actividades yo tenga para el resultado 1, yo tenga talleres de asistencia técnica. Para el resultado 2, también tengo talleres de asistencia técnica. Y para el resultado 3, también tengo talleres de asistencia técnica. Cada uno de estos talleres de asistencia técnica aporta directamente a la obtención de ese resultado. Sin embargo, como estrategia de acción, como línea de acción, yo tengo el fortalecimiento de capacidades. Entonces, mi línea de acción va a ser el fortalecimiento de capacidades. Y abajo yo voy a colocar todas las actividades que tiene ese fortalecimiento de capacidades, que va a ser la actividad 1.3, la actividad 2.5 y la actividad 3.1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando yo describa mi proyecto, yo voy a poderlo presentar. No voy a decirles, mira, sí, pues voy a hacer un taller, voy a comprar, voy a hacer, o sea, no voy a ir al detalle de las actividades. Lo que yo voy a hacer al momento de presentar mi proyecto como el resumen chiquito es voy a decir, mi intervención tiene por estos objetivos, tiene por cumplir esos resultados y las líneas de acción que se van a ejecutar para eso es fortalecimiento de capacidades, desarrollo tecnológico, por ejemplo, el momento de queremos utilizar o implementar una tecnología nueva en campo, y todo el tema de incidencia política. Entonces, esas son mis tres grandes acciones. ¿Ya? Las actividades que están acá adentro pueden ser que de verdad justo una línea de acción coincida con que es un resultado, puede ser, pero también puede ser el ejemplo, lo más probable es que sea como el que les acabo de mencionar, ¿no? Que es una línea de acción que es transversal a los tres resultados. ¿No? Yo puedo ver que hay fortalecimiento de capacidades en los tres. Puedo ver que se habla de desarrollo tecnológico en los tres, de desarrollo tecnológico productivo para el uso de una nueva tecnología, para mejorar la siembra y cosecha, por ejemplo, como también el desarrollo de una tecnología para que la asociación se pueda comunicar mejor entre ellos. Entonces, también ahí hay un tema de desarrollo tecnológico.
que está siendo transversal también a todos los resultados del proyecto. Y también tengo un tema de incidencia política, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy a hacer a través del fortalecimiento de capacidades, también voy a mostrarles los resultados o incluso compartir esa sesión junto con el gobierno local, ¿no? Aparte voy a hacer tecnología, voy a ayudarles a ellos a que ellos se encarguen del mantenimiento de la tecnología una vez el proyecto se retire. Entonces, ahí también estoy haciendo yo un poco de incidencia política. Entonces, una vez más, voy a estar cogiendo actividades que ya identifiqué en el marco lógico, sé que me van a ayudar a contribuir a un resultado específico, pero que contribuyen a esta línea de acción. Entonces, una línea de acción puede ser que tenga actividades de un solo resultado, de dos de los resultados o incluso de los tres. Pero es muy importante el tema de las líneas de acción porque nos ayuda a organizarnos mejor y sobre todo a resumir mejor de qué va a tratar la intervención de nuestro proyecto, cuál es el enfoque que se va a utilizar para el proyecto, ¿no? Entonces, pero a nivel de implementación, ¿sí? A nivel de implementación. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que voy a hacer un fortalecimiento de capacidades, tal vez, por ejemplo, con enfoque de género, ¿ya? Que de los 5 talleres que yo tengo planificado que voy a realizar, va a haber uno de los talleres que está exclusivamente desarrollado para mujeres, por ejemplo, ya que es porque justamente engloba estas acciones adicionales que muchas veces las mujeres tienen que desarrollar para poder seguir trabajando en el campo en materia de agricultura. Cuidado, organización del tiempo, organización de tareas en el hogar, no, o sea, va a haber otras acciones tal vez que yo necesite solamente explicarles a ellas. Va a haber incluso, hay muchos lugares en los que se trabaja a veces en el proyecto que no necesariamente tiene que ver con la intervención, pero a veces se trabaja mucho el tema de prevención de la violencia o del enfoque de género también, ¿no? O sea, bajo un enfoque de género, no tiene que ver necesariamente con el desarrollo de un tema productivo, pero a veces se hace alianza con otra intervención, con otro proyecto que se está desarrollando tal vez en el tema en la zona, y en conjunto se realiza, por ejemplo, este tipo de taller, que también es importante porque de una u otra manera también ayuda a que los resultados del proyecto se logren, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, uno. Lo mismo con el desarrollo tecnológico, ¿no? Y lo mismo sobre todo con el tema de incidencia política, que es otra de las acciones, que nos ayuda a ver el tema de sostenibilidad, cómo el proyecto se va a hacer sostenible en el tiempo. No solamente es ahí haciendo que la población se apropie del proyecto y lo vea como importante y como necesario, sino también que el gobierno local, como lo vimos la clase pasada, también sean como ellos los que necesiten hacerlo. Sí, más o menos. Ujú. Listo. Luego, el ejemplo de líneas de acción ya lo vimos. Ahora vamos a pasar al último tema de la sesión de hoy, que en verdad es como uno de los más sencillos. No, perdón. Ya. Disculpen, me llegó un mensaje de mi jefa. A ver, capítulo 5. Plan de trabajo, cronograma, ¿cuándo lo hacemos? ¿Sí? Una vez formuladas las actividades, las vamos a ordenar secuencialmente. ¿Sí? Y para eso normalmente se las puede presentar en un cronograma, como un gráfico de Gantt, que estoy segura que la mayoría de ustedes lo conoce. ¿Sí? En las columnas se ubican cuáles son las unidades, ¿no? Las semanas, meses o años, y en las filas cuáles son justamente pues las etapas o actividades que se van a realizar, ¿no? Y la ubicación de las actividades justamente en el tiempo. Esto nos va a permitir organizar mejor nuestras actividades y sobre todo además saber, ¿no? Cuáles son los plazos propuestos y si se entregan sin problemas a los tiempos. Si a partir de ahí hubiera modificaciones que debemos realizar para poder regresar a paso previo. Entonces, esto se parece que es una herramienta que nos ayuda a cerrar el tema del plan de trabajo. En el plan de trabajo hemos podido ver cuáles son las actividades, las subactividades, y vamos a colocar los responsables, la fecha de ejecución de esa actividad específica, la duración de esa actividad y también si el lugar en el que se va a desarrollar esa actividad. Entonces, más o menos son cosas como claras en las cuales se van a definir esas actividades y en el caso del cronograma vamos a poner esas actividades en el tiempo, que es más o menos lo que está aquí. ¿Ya? Estas actividades van a variar dependiendo, o este cronograma o este formato va a variar dependiendo de la duración de su intervención. Si la duración de su intervención es anual, se va a poder poner las actividades por año. Si la actividad tiene una duración menor, se recomendaría incluso hacerlo mensual o incluso semanalmente. Entonces, esto va a variar dependiendo de qué tan específicos queramos ser. O sea, lo he puesto anual porque en verdad es lo más sencillo para el tema de la presentación, pero normalmente se espera, no se llega a diario, pero sí se llega semanalmente. O sea, lo ideal es que se llegue no solamente a nivel mensual, sino también semanal, ¿no? Por ejemplo, en la semana 1, voy a hacer toda la semana 1, voy a hacer la actividad 1.1, pero incluso para niveles de actividades lo ideal sería que lleguemos a días, si queremos llegar a ese nivel de especificidad, para tener un mayor control de la intervención, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el cronograma o esta herramienta nos va a ayudar a nosotros a ver en el tiempo cómo es que se desarrolla y cómo es que se superponen las acciones y también a identificar cuáles son esas acciones concatenadas una con la otra,
Ya, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Si no se desarrolla esta, no se desarrolla la actividad 2. Entonces, si no tengo la actividad 1 ya hecha, no voy a poder hacer la 2. Eso quiere decir que si se me atrasa la 1, automáticamente, por ejemplo, la tenía que hacer la actividad 1 en marzo, pero la voy a terminar haciendo en abril. Eso quiere decir automáticamente que la 2 me va a pasar a junio. O sea, ya es automático, ¿no? O sea, la hago en abril, la otra me duraba mayo y junio, entonces es automáticamente que lo pasa. Entonces, hay un programa que ayuda mucho mejor a este tema, que es el Microsoft Project. En ese formato que es de Word también, de Office, ¿sí? Nos ayuda justamente a hacer este cronograma de tiempo. Insertamos cuáles son las actividades, ponemos responsables, incluso eso nos ayuda un poco también al costeo porque nos ayuda a identificar también cuáles son los materiales, las cosas que se van a utilizar para el desarrollo de esa actividad. Pero en verdad a mí la parte que más me gusta, se podría decir, es la parte de cronograma, porque nos ayuda a poner todas las actividades, al costado ponemos la duración, cuánto va a durar y demás, y podemos poner en el sistema esta concatenación, ¿no? Estas rutas de cómo uno depende del otro. Entonces ahí automáticamente ya movemos una, se nos mueve el otro proyecto y lo podemos ver, ¿no? Pero si no, igual, o sea, eso es cuando utilizamos el Microsoft Project, pero normalmente también podemos hacer exactamente lo mismo en un Excel muy sencillo. Yo ahorita para el trabajo actual que tengo un Excel bastante sencillo en el que justamente puedo darme cuenta de esto. Yo suelo trabajar mucho con el cronograma también, o sea, hay personas que, por ejemplo, suelen trabajar con un tablero de control, que es donde tú pones fecha de inicio y fecha de fin, pero este a mí me parece que es mucho más visual y que te ayuda a tener a ti como un mapa grande de cómo es que se están dando las actividades en ejecución del tiempo. Y es importante por qué hacerlo e incluirlo en el plan de trabajo, porque el momento que lo veamos como un todo en una matriz grande, nos vamos a poder dar cuenta que tal vez nos estamos pasando de actividades, que estas tienen mucha relación con esta, entonces tal vez deberíamos iniciarla antes. Entonces, al momento que tú lo ves gráficamente, te ayuda bastante a identificar y ver bien la relación y cómo es que se va a implementar, ¿no? O sea, es muy importante esta parte y por eso creo que se previó o se diseñó de esa manera de tener justamente una sesión solamente para esta parte, es porque son las cosas que se van a implementar finalmente en campo, ¿ya? Son las cosas que finalmente van a quedar, en las que nosotros vamos a tener control absoluto para que se den. Sí, o sea, esto sí está totalmente bajo nuestro control, se podría decir, ¿no? Igual van a haber siempre sus riesgos, siempre hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, queremos comprar una tecnología que el proveedor quedó en que me lo traía el 30 de junio, pero mira, estamos 29 y ni siquiera me he confirmado que efectivamente llega mañana. O sea, sí, van a haber un montón de estos casos que también están fuera de nuestro control en el desarrollo y la ejecución de cada una de las actividades. Pero igual está bajo nuestro control el poder prever una alternativa de solución. ¿Ya? Entonces, eso sí, por eso de una u otra manera, estas actividades siempre van a estar a nuestro control. Porque si bueno, ya sabemos que esto no pasó, entonces me lo va a traer recién el 5 de julio, ahí tengo más o menos una semana de retraso. Entonces, ya, por mientras en esa semana, para no retrasarme, voy a seguir avanzando con estas otras actividades. Voy a adelantar esta, cosa que cuando llegue esta voy a hacerla por allá. Entonces, tenemos como el control de jugar un poquito con las actividades, de organizarnos siempre internamente como equipo para poder lograrlas. Entonces, sí es muy importante el tema del plan de trabajo siempre, porque es para los ejecutores de la intervención, para el jefe, para ustedes, para todos los que finalmente vayan a ejecutar la estrategia, la intervención del proyecto, es muy importante que tengan siempre esta herramienta, porque para ustedes, que los implementadores, sí, es su principal herramienta de trabajo. ¿No? Esa y después, cada cierto tiempo, el marco lógico, porque ahí sí van a tener que ver cómo efectivamente pues, estas actividades están ayudando a sus resultados. Y creo, como les comentaba, que eso más o menos es todo por el día, o sea, toda la sesión en general del día de hoy. Es una sesión bastante rápida, como les mencionaba, porque es un tema mucho más específico. En la siguiente sesión lo que se espera tocar es, aquí está, vamos a ponerlo en grande, es el monitoreo de evaluación. Ahí justamente vamos a entrar a mucho más detalle al tema de lo que son los indicadores, las metas, los medios de verificación y demás. Así que esa sesión sí va a ser un poquito pesadita, pero igual, ¿no? Y también ahí entramos brevemente al plan de comunicaciones. No vamos a hacer mucho, en verdad simplemente vamos a recordar un poco de lo que ustedes ya han visto previamente, me han comentado en tema de estrategia de comunicación y demás. Entonces ya no tendríamos. Y para la siguiente sesión, para la última, sí vamos a entrar en lo que son equipos de trabajo y presupuesto, ¿no? Que también en verdad es una sesión bastante pequeña como la de ahora. ¿Qué es lo que sucede con la parte del plan de trabajo y del presupuesto? Que son sesiones muy prácticas. O sea, aquí podemos darle como lineamientos generales y muchas cosas que nosotros ya hemos podido encontrar bajo nuestra experiencia,
pero en verdad ahí ambas son cosas muy específicas, son cosas que ustedes van a tener que diseñar, que ustedes van a tener que hacer, y nosotros más que nada vamos a poderles brindar asistencia técnica en si su actividad es correcta, si es su actividad también, en el sentido de jerarquía de objetivos, ¿no? Si, para ver si es una actividad o una subactividad, más que si está bien o está mal la actividad, porque al final eso lo definen justamente ustedes como formuladores del proyecto, ustedes son los que saben y tienen el conocimiento de que esas actividades son las que efectivamente van a funcionar en campo según la investigación que han realizado. Y lo mismo con el presupuesto. Nosotros podemos decirle, mira, considera en el presupuesto esto, tal vez este material te podía ayudarte a financiar directamente a la comunidad, yo creo que esto lo puedes negociar tal vez con el gobierno local, pregúntale. Entonces, ese tipo también de lineamientos, se podría decir, también se lo vamos a poder dar nosotros, pero una vez más, el presupuesto también lo van a definir ustedes, porque ustedes van a conocer cuál es el costo de esas cosas en esa localidad en específico, ¿no? Recordemos que no necesariamente los costos son iguales para todo el país, varía muchas veces de región en región, dependiendo pues de muchas condiciones que tenga que la región para eso, entonces ahí también no vamos a poder entrar mucho a detalle en cuánto cuesta cada cosa, esa información son las que ustedes van a tener que traer, pero sí en brindarles lineamiento tal vez de esta mirada un poco más estratégica de cómo se podía conseguir el financiamiento específicamente para esa actividad, porque sabemos que son las actividades que suelen financiar las comunidades, que suelen financiar, por ejemplo, también los gobiernos locales. Entonces, tal vez por ese lado también podríamos darle como algunos lineamientos. Y ya, y esas son las otras dos sesiones que nos quedaría pendientes, pero en esta le hemos tocado como el plan de trabajo de actividades y cronogramas. Entonces, esa es la parte teórica. No sé si ya podemos a Guadalupe Glendy, ahí me dicen si nos tomamos 5 minutos tal vez y de ahí regresamos con la ronda de preguntas o cómo haríamos. Sí, podríamos continuar con la ronda de preguntas para luego tener el break e ir a la parte práctica. Les recomiendo que puedan hacerlo, chicos, activando sus micros. A veces escribiendo de repente es un poco complicado comprenderlo, pero si pueden aprender y dar ejemplos de sus proyectos sería buenísimo. Así que pueden levantar la mano y Ángela estará respondiendo sus preguntas. Sí, chicos. Justamente ahorita para responder una que dejó Rubén, sí, tal cual. Trello también es muy chévere. También usa mucho para hacer proyectos colaborativos en grupo. Sí, Trello es muy buena. Yo también la usamos en mi coordinación para hacerlo. ¿No? También es un poco más visible, es un poco más ordenada, te permite poner colores, te permite mover uno a otro. Sí, Trello también es una muy buena herramienta. Glendy, ¿te parece si vamos un ratito a un pequeño break? Y ok, empezamos ahorita. Sí, para que también Ángela pueda descansar un poquito y de ahí regresamos en 20 minutos, ¿te parece? O Ángela, más o menos 20 minutos te podemos dar para que volvamos a las preguntas. No sé, si quieren es menos, por mí no tengo ningún problema. Si son 10 minutos, mejor, para poder acabar rápido con la ronda de preguntas e iniciemos la parte práctica. Ya, de acuerdo, entonces volvemos a las 10:15, ¿te parece, Glendy? Sí, sí. ¿Sí? A todos en la sala les damos este tiempo para que puedan tomar su desayuno en caso que no lo hayan hecho y también poder descansar un poquito y volvemos para la ronda de preguntas. Muchas gracias.